Guerreros satoshimaniacos de la criptoesfera descentralizada, hoy no venimos con una noticia suelta. Hoy venimos con una conversación de fin de semana, porque lo que ocurrió entre sábado y domingo no se queda encerrado en el calendario, puede marcar cómo arranca Bitcoin esta semana. Mientras muchos miraban si BTC se acercaba otra vez a los $65.000, tres señales se encendieron al mismo tiempo: la tensión entre Estados Unidos e Irán. Michael Saylor explicando por qué Strategy vendió una pequeña parte de sus Bitcoin para sostener su negocio de crédito digital, y la expansión de plataformas como Hyperliquid hacia mercados financieros on-chain. Y sí, lo sé, suena raro empezar un lunes hablando del fin de semana, pero precisamente ahí está la clave. El mercado cripto muchas veces se mueve cuando la mayoría baja la guardia, cuando el distrito financiero duerme, cuando las pantallas parecen tranquilas y de repente el tablero financiero deja una pista escondida. Ayer y anteayer Bitcoin no gritó victoria, pero tampoco se rindió. La red de Bitcoin siguió funcionando, el flujo de capital siguió buscando dirección y la volatilidad volvió a recordarnos que aquí nadie cobra por confiarse. Así que regla de riesgo desde el inicio: si Bitcoin pierde fuerza en zonas clave, no hay que perseguir velas verdes como si fueran caramelos gratis en la puerta del banco. Pero si mantiene estructura y el dinero institucional deja de salir con tanta presión, entonces este lunes puede abrir una lectura distinta. Escenario A: el mercado interpreta el alivio geopolítico como gasolina para riesgo. Escenario B: los grandes capitales usan el rebote para vender, cubrirse y esperar nuevos datos. Y entre esos dos caminos se juega la conversación de hoy. No como adorno narrativo, sino como mapa para entender dónde puede aparecer la próxima presión, la próxima trampa y también la próxima oportunidad real del ciclo cripto semanal. Primera pieza: Estados Unidos e Irán. Cointelegraph recogía que Trump hablaba de un posible acuerdo de paz y de la reapertura del estrecho de Hormuz. Esto importa porque el petróleo, los mercados financieros y Bitcoin no viven en planetas separados. Si baja el miedo geopolítico, puede volver apetito por activos de riesgo. Si la tensión se mantiene, el sistema bursátil puede ponerse nervioso y las criptomonedas reciben el golpe. Pero fíjate en esto. Bitcoin cerca de 65.000 no es solo una cifra bonita para poner en miniatura. Es un punto psicológico, una frontera digital donde traders, fondos de inversión y ballenas miran si hay fuerza real o solo un rebote de alivio. El mercado venía golpeado por salidas en ETF, presión macro y dudas sobre liquidez. Por eso, si el fin de semana trajo una mínima sensación de calma, el lunes no empieza desde cero, empieza cargado con esa pregunta: ¿vuelve el capital o solo respira el miedo? Y aquí entra el micro payoff temprano. La historia no va de si Bitcoin sube $1.000 más o menos. La historia va de si el sistema monetario está empezando a tratar Bitcoin como una pieza dentro de la arquitectura del dinero, no solo como un activo rebelde en una pantalla de exchange. Segunda pieza: la infraestructura cripto. Saylor no vendió Bitcoin este fin de semana, eso viene de antes. Lo nuevo es que explicó por qué Strategy puede vender pequeñas cantidades de BTC cuando necesita sostener su negocio de crédito digital. Y esa explicación cambia la lectura, porque Bitcoin deja de verse solo como una reserva guardada en una bóveda digital y empieza a aparecer como colateral dentro de la arquitectura del dinero. Dicho simple, algunos grandes capitales ya no miran Bitcoin solo como activo para acumular, sino como base para mover flujo de capital, pagar obligaciones y construir créditos sobre BTC dentro del tablero financiero. Y ahí está la parte incómoda. Satoshi creó una red descentralizada para escapar de intermediarios. Pero ahora los centros de poder intentan levantar nuevas capas financieras encima de la red de Bitcoin. Por eso esta noticia no va de una venta nueva. Va de algo más profundo. Bitcoin entrando en el sistema monetario como pieza de crédito, custodia regulada, fondos de inversión, dinero institucional y nueva infraestructura financiera sobre cadena de bloques.
Y eso conecta con la semana que empieza, porque la batalla ya no está solo en el precio, está en quien controla la infraestructura que se está construyendo alrededor de Bitcoin. Saylor no está diciendo que Bitcoin deje de ser capital. Está diciendo que Bitcoin puede convertirse en base de crédito, dividendos, valores preferentes y productos financieros. Eso lleva a Bitcoin desde la narrativa de reserva pura hacia una maquinaria de capital integrada con bancos, fondos, custodia regulada y mercados de deuda. ¿Es positivo? Puede serlo. ¿Tiene riesgo? Muchísimo. Porque cuando Bitcoin entra en la banca internacional, también entran normas, apalancamiento, reguladores financieros y centros de poder. Aquí Satoshi Nakamoto vuelve a sonar como una sombra elegante sobre la mesa. Satoshi creó una red descentralizada para no depender de intermediarios. Y ahora los intermediarios están construyendo capas encima de esa misma red. La pregunta no es si eso es bueno o malo de forma simple. La pregunta es quién controla las capas, quién controla la custodia, quién controla el crédito y quién absorbe el riesgo cuando el precio cae. Tercera pieza. Hyperliquid. Esta señal no nace exactamente del sábado, pero encaja con la lectura de la semana porque la plataforma ya abrió mercados de predicción para eventos del mundo real, usando su propia infraestructura cripto y USDC como activo de referencia. Traducido al idioma de la calle, los exchanges descentralizados ya no quieren ser solo lugares para comprar y vender tokens. Quieren convertirse en centros financieros completos dentro del universo blockchain, con futuros, spot, predicciones, liquidez y nuevos instrumentos conectados a eventos externos. Y aquí la infraestructura de pagos, las stablecoins y la cadena de bloques empiezan a mezclarse en una sola escena. Hyperliquid apunta hacia una super app financiera on-chain. Morpho, por su parte, levantó $175 millones para reforzar crédito on-chain, con grandes nombres de Venture Capital apostando por infraestructura. Entonces, mientras tú ves una vela verde o roja, debajo se está montando una carretera financiera. No es sexy como un meme de Dogecoin bailando, pero puede ser mucho más importante. Porque si Bitcoin es capital digital, Ethereum sostiene capas de contratos, Hyperliquid crea mercados de predicción. Y Morpho construye crédito on-chain, entonces el entorno cripto ya no está jugando solo a especular. Está intentando reconstruir piezas completas del sistema financiero: préstamos, colateral, derivados, stablecoins, custodia, liquidaciones y riesgo. La batalla no ocurre únicamente en el precio, ocurre en la infraestructura de Bitcoin, en los protocolos DeFi, en los guardianes monetarios y en las fronteras digitales donde el dinero cambia de forma. Ahora bien, cuidado con emocionarse demasiado, la tokenización también dejó una advertencia este fin de semana. Varios exchanges tuvieron que cancelar campañas relacionadas con acceso tokenizado a una IPO muy demandada porque no podían entregar correctamente el activo subyacente. Esto demuestra que la promesa de tokenizar Wall Street todavía choca con tuberías reales, permisos, asignaciones y confianza. No basta con ponerle blockchain a algo para que mágicamente funcione. Ojalá fuera así, hasta mi cafetera tendría token propio. Este es el punto de decisión para la semana. Si la geopolítica se enfría, Bitcoin puede recibir aire. Si los ETF dejan de sangrar, el dinero institucional puede volver a mirar la zona de 65.000 con otros ojos. Si Saylor convence al mercado de que el crédito digital no rompe la tesis de Bitcoin, sino que la expande, Strategy puede seguir siendo brújula para muchos inversores. Y si Hyperliquid, Morpho y las stablecoins continúan creciendo, la infraestructura del cambio seguirá avanzando por debajo del ruido. Pero si ocurre lo contrario, si el acuerdo geopolítico se queda en palabras, si los ETF continúan soltando Bitcoin, si el crédito respaldado por BTC empieza a generar dudas y si la tokenización sigue mostrando fallos, entonces el mercado puede leer esta semana como otro rebote frágil. No sería el fin del mundo, pero sí una señal de que la arquitectura del dinero todavía está en construcción, con andamios, grietas y obreros corriendo por todos lados. Por eso la variante de hoy es clara: la infraestructura del cambio, mezclada con la convergencia silenciosa.
Porque las noticias parecen separadas, pero no lo están. Estados y aparato estatal afectan la liquidez. Sailor conecta Bitcoin con crédito. Hyperliquid lleva eventos reales a mercados on-chain. Morpho convierte préstamos en infraestructura, y todo esto sucede mientras Bitcoin prueba zonas clave, Ethereum muestra debilidad en derivados pero fortaleza en staking, y los mercados financieros intentan decidir si el lunes viene con alivio o con otra sacudida. La revelación final es esta: el fin de semana no nos dejó solo titulares, nos dejó una fotografía del próximo campo de batalla. Ya no basta con mirar el precio de Bitcoin en una esquina de la pantalla. Hay que mirar el flujo de capital, los ETF, las stablecoins, la custodia regulada, la seguridad cripto, los bancos centrales, la tokenización y el crédito digital. Porque el próximo gran movimiento puede nacer exactamente ahí, en lo que muchos no miran. Así que, guerreros del bloque, esta semana empieza con Bitcoin cerca de una zona psicológica, con la geopolítica respirando encima del mercado. Con Sailor moviendo una narrativa incómoda y con la infraestructura on-chain creciendo como raíces bajo el suelo. No persigas ruido. Mira estructura. No te enamores de una vela. Mira quién está construyendo la carretera. Y si este vídeo te ayudó a ordenar el caos del fin de semana, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comparte esta conversación con otro guerrero Satoshi maníaco. Aquí seguimos, juntos, leyendo el mercado como compañeros de batalla en la criptoesfera descentralizada.